Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? La vez pasada retomamos el concepto de fuerza en Hegel y determinamos que este concepto se duplica y hay un juego de fuerzas y estas fuerzas están en constante movimiento y hasta ahí nos habíamos quedado. En este capítulo seguimos ubicados en el apartado 3, Fuerza y Entendimiento, Fenómeno y Mundo Suprasensible, y estamos en la sección 2, Lo Interior. Este capítulo solo vamos a abordar de esa sección 2 la parte alfa, el mundo suprasensible, que comprende 3 secciones: lo interior, el fenómeno, el entendimiento, lo suprasensible como manifestación y la ley como la verdad de la manifestación. Lo interior. ¿Cuál es el problema? Hemos dado pasos distintos, ¿no? Vamos a hacer así como un recuento express de todo lo que llevamos. Resulta que la conciencia o un sujeto o yo trato de captar lo que es la realidad y primero veo, pues es esto, pero esto es algo particular, es una cosa y esta cosa es de múltiples propiedades. Y estas cosas de múltiples propiedades como que de repente me es difícil determinar si es uno o es muchos. Entonces voy más allá y trato de determinar que detrás de todo esto hay una fuerza que está en constante movimiento y como habíamos visto en el capítulo anterior, resulta que de repente es algo concreto pero también puede regresar al originario y estamos en este constante juego de aparecer y desaparecer. Ajá. Entonces ahora lo que se trata es que la conciencia trate de captar la esencia de eso que está en constante movimiento. Entonces para tratar de fijarlo necesita un término o una noción que pueda fijar algo que está en constante movimiento. Y esta noción es la noción de fuerza. Que nos tardamos 1000 años en poder definir la semana pasada. Exactamente. Y allí es a donde vamos en esta transición que va de las fuerzas, las fuerzas hacia la ley, que es algo supuestamente fijo. Hay un carácter aquí científico, medio matemático también que se cuela y que me parece que es lo que Hegel va a criticar. Alfa, el mundo suprasensible. 1. Lo interior, el fenómeno, el entendimiento. El término medio que enlaza los dos extremos, el entendimiento y lo interior, es el ser desarrollado de la fuerza, que de ahora en adelante es para el entendimiento mismo un desaparecer. Por eso se le da el nombre de manifestación, ya que llamamos apariencia al ser que es en él mismo, de modo inmediato, un no ser. Pero no es solamente una apariencia, sino un fenómeno, la totalidad de lo que aparece. Esta totalidad como totalidad o lo universal es lo que constituye lo interior. Yo lo que entiendo es que la conciencia entonces se da cuenta de que aquello que está percibiendo, que ya con las fuerzas captó que hay algo que une las multiplicidades y eso, se da cuenta de que no está viendo realmente lo que es, sino lo que le aparece, ¿no? Exacto. Por eso habla del fenómeno. Del fenómeno y de lo interior, ¿no? Me parece que también va por ahí. Y aquí también hay Pero no el fenómeno, o sea, hablar de fenómeno y de interior no es contradictorio. Fenómeno es lo que me aparece a los sentidos, ¿no? Y acá el juego de palabras es el aparecer y la manifestación, porque ahí ponen las palabras algo así como shine y el shinum o algo por el estilo, pero significaría que el aparecer es un parecer. Pero todo aparecer, ya lo habíamos dicho, toda apariencia tiene el carácter de ser algo no lo real. Ajá. Porque nada más me parece que es esto, pero puede ser en realidad otra cosa. Pero entonces el interior del que se habla es el del sujeto o el del objeto. No, yo supongo que el del objeto, ¿no? El interior del objeto que tratamos de llevar a un concepto más fijo
y eso es lo que tratamos de alcanzar en este momento como lo que es la realidad. Porque si ubicas que algo es apariencia, Ajá. a lo mejor no sabes qué es lo que está debajo, Ajá. pero sabes que es algo debajo, ¿no? Exacto, debe de haber algo debajo, debe de haber algo para más que allá. eso pueda ser apariencia. Más allá de la mera apariencia, porque toda apariencia es apariencia de algo. Ajá. Todo aparecer es una Entonces, manifestación. ¿de qué es apariencia? Exactamente. Ah. Y entonces, bueno, sí, ciertamente la fuerza y demás, pero la fuerza es algo que está en constante movimiento y queremos nosotros que el entendimiento fije. Porque no nos podemos quedar en el eterno paso, en el eterno movimiento, y aquí ya la conciencia interviene y dice, bueno, es que debo de captar esto de alguna u otra manera. Se revela ahora por vez primera más allá del mundo sensible como el mundo se manifiesta, un mundo suprasensible como el mundo verdadero, encima del más acá, llamado a desaparecer el más allá permanente. ¿Qué significa esto? Bueno, me parece que ya aquí hay un salto del entendimiento por parte de la percepción, porque la percepción se mueve en la riqueza de lo inmediato. Pero bueno, supongo yo que en este caso damos el paso a lo siguiente, y esto siguiente ya va más allá de lo meramente sensible, porque entonces, por decirlo, en el caso del sol, nosotros decimos que sale el sol y se oculta el sol, pero en realidad el sol no sale ni se oculta, sino que el sol está ahí. Es la Tierra la que está girando. Pero para la percepción sensible, pudiéramos decir que es normal y es lógico pensar que el sol sale y el sol se oculta. O que la luna te sigue. Claro, por supuesto, pero ya cuando lo pensamos a partir del entendimiento, cuando lo pensamos, si quieren ustedes, en categorías científicas, resulta que el mundo como es muy distinto al mundo como lo percibimos. Al menos en este desdoblamiento de que el entendimiento lo piensa de una manera y la percepción lo capta de otra. Exactamente. ¿Sí? Ah. Por eso se habla de un mundo suprasensible, porque está más allá de lo que percibimos inmediatamente. Ya, no suprasensible en el sentido místico. No, para nada. Simplemente que hay como un tipo de explicación. Por decirlo, y eso también se ha prestado mucho a broma de los que creen que la Tierra es plana, porque la percepción la capta como si fuera plana. Ajá. No porque... Y eso yo creo que también mitad broma, más que alguien crea que realmente eso es así. ¿Será? Esperemos que sí. Yo creo que sí. Pero la percepción te dice, no, es que es imposible que la Tierra sea redonda porque en qué se estuviera sujetando. Al menos el sentido común o la percepción te llevaría a pensar que hay una... ¿Cómo podemos decir? Que la Tierra es plana, en pocas palabras. Al menos me parece que va un poquito por allí. O tan solo esta idea de que el sol giraba alrededor de la Tierra, sí, por lo que tú dices que se oculta y sale. Sí. Nosotros no nos damos cuenta de la rotación de la Tierra. O sea, nosotros nos estamos moviendo sin saberlo. Sin siquiera sentirlo, efectivamente, pero estamos... la percepción no lo capta, pero sí lo puede captar perfectamente el entendimiento. Pero ya estamos en dos niveles distintos. Entonces aquí ya no solo estamos captando que hay algo más allá de lo que se nos aparece, sino que ese algo va más allá de los sentidos. De lo evidente sensible, pudiéramos decirlo así. Efectivamente, va por ahí. Está siendo muy fácil. Nuestro objeto será, por tanto, en lo sucesivo, el silogismo que tiene como extremos el interior de las cosas y el entendimiento, y como término medio el fenómeno. Néstor, ¿qué es un silogismo? Vaya, pues un silogismo es un argumento, posee dos premisas y del cual se obtiene una conclusión, ¿no? Por lo que recuerdo hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, obviamente, y el término medio es el que vincula a las dos proposiciones anteriores. Y nunca llega a la conclusión, y ambos son más universales las premisas que la conclusión, todas las reglas del silogismo. Dicho sea de paso, me parece que Hegel era un experto en todo esto, ¿no? Hegel dice la leyenda que era un experto en lógica material, la lógica clásica. Porque de repente dices, bueno, es que la lógica de Hegel es distinta. Tal vez sí, tal vez no, pero de que era experto en la lógica clásica también lo era, y esto también llama mucho la atención. ¿Y cuál es la lógica clásica? La lógica clásica es la lógica... Nos escuchan. La lógica clásica es lógica material de predicados. Material porque tiene cierto contenido, no así la lógica formal que solamente tiene los
los signos, ¿no? Que la es más lógica matematizada. material es básicamente nuestra lógica de todos los días, ¿no? De decir, bueno, si Néstor da clases y todos los maestros dan calificaciones, pues deducimos que Néstor da calificaciones. Claro. Pero la formal ya es esta onda de que si P Y más Q. D y Q y Exacto. W y esas Las cosas variables, que sí. yo nunca entendí y nunca me quedaran claras, pero la lógica material pues es un chirris más fácil. Y que es muy contrario a la percepción de Hegel, ¿no? Incluso Hegel estaría un poco en contra de esta matematización de la lógica. Cierto. Porque es la antípoda, bueno, pongamos por caso, Bertrand Russell y Hegel son dos autores Sí, porque muy es como distintos. la matematización del mismo pensamiento, ya no solo de la realidad, sino hasta nuestro pensamiento puede ser formulaico y predecible con números. Y todo queda en una fórmula abstracta que no Ajá. dice nada. Y la crítica va por ahí precisamente, ahorita lo vamos a ver. 2. Lo suprasensible como manifestación. De este algo interior tal y como es aquí de un modo inmediato no se da, evidentemente, conocimiento alguno, pero no porque la razón sea para ello demasiado corta de vista, limitada, o como quiera llamársela, acerca de lo cual aún no sabemos nada por ahora, pues no hemos penetrado tan a fondo. Si no se pudiera hacer nada con lo interior y el entrelazamiento con él mediante el fenómeno, no quedaría más camino que atenerse al fenómeno mismo, es decir, tomar como verdadero algo de lo que sabemos que no lo es. Suele decirse que lo suprasensible no es la manifestación, pero al decir esto no se entiende por manifestación la manifestación, sino más bien el mundo sensible mismo como realidad real. Contra Kant. Claro, ¿por qué? Porque Kant tiene esta idea de que el fenómeno es lo que se aparece y es muy distinto del númeno, Así al es. que nunca podemos conocer. Así es. Pero aquí dice Hegel, o sea, necesitamos el fenómeno para comprender esa realidad suprasensible, no Claro. están divididos ni separados. Sí, imagínate, me parece que lo que dice Hegel es lo siguiente. Pensemos que solamente tenemos acceso al fenómeno, pero el fenómeno siempre es mera apariencia y no es nunca lo real. El fenómeno no es númeno. El númeno es lo que es en sí, según Kant, y el fenómeno simplemente es un aparecer. Y como dices, hay una barrera tajante entre lo que sea el fenómeno y lo que sea el númeno. O sea, al grado de que no por conocer el fenómeno podemos saber algo del númeno. Eso es lo que diría Kant, Ajá. pero lo que dice Hegel es, bueno, primero entonces estarías tratando siempre con meras apariencias que no son reales, porque la apariencia es siempre apariencia y nunca es real, por un lado. Por otro lado, entonces tendrías que inventarte el contenido real de eso porque no estarías trabajando con nada. Ajá. Pero dice Hegel, no, porque el aparecer de algo ya nos está indicando el camino hacia lo que es esa realidad. Y el entendimiento tiene que ir más allá de la mera apariencia fenoménica y darse cuenta que ese aparecer te lleva hacia algo. Y ese algo es la esencia, lo que es en sí. ¿No? Sí. Me parece que va por allí. Pero qué curioso que a Hegel lo tenemos como el idealista por excelencia, pero también tiene posturas como realistas, ¿no? Me parece que Hegel es Hegel. Es difícil catalogarlo en toda discusión porque tiene rasgos de romanticismo, como decíamos la vez pasada, pero también es idealista porque le debe mucho a Kant. También de repente mete a Platón, pero se decanta un poquito más por Aristóteles. Pero en última instancia, como decíamos, entre Parménides y Heráclito se va por Heráclito. Entonces es muy difícil como definir a Hegel, ¿no? Como decir es tal y es cual. Pero al menos en este sentido, pudiéramos decir que aún siendo idealista, es más realista que Kant. Sí. O al menos busca esa realidad. Busca porque algo que Kant sea. incluso, vaya, al menos en esta postura, Sí. hasta pareciera que usa la vieja confiable de, ay, es que esas no son mis categorías. Y entonces ya no estudiamos al númeno, ¿no? Como que, al menos desde el punto de vista teórico, el númeno queda como incognoscible. Y esa es una crítica habitual en Kant, y me parece que Hegel también nos está subrayando aquí, que dice, ok, el númeno es en sí y se supone que es incognoscible, pero entonces, ¿por qué nos formamos una imagen del númeno? Si es incognoscible en cuanto tal. Es como esta cuestión de la verdad que yo recuerdo leerla en Popper. Sí.
de que si podemos conocer la verdad o no. O sea, Popper dice, podemos conocer solo cosas verosímiles, nunca decir por completo la verdad. Sí. Pero una crítica era, bueno, pero para saber que algo es verosímil, tienes que saber qué es la verdad hasta cierto grado, ¿no? Un argumento agustiniano en contra académicos, que decía algo por el estilo de que, vamos a poner la metáfora siguiente. Supongo que te veo y digo, oye, te pareces mucho a tu prima. Y tú me preguntarás, ¿conoces a mi prima? Y yo te diré, no, pero te pareces mucho. Ajá, o sea, pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedes conocer lo que es verosímil si no conoces la verdad? Va por allí, ¿no? Algo así nos está comentando ¿Cuánta aquí. sabiduría nos comparte Hegel en tan pocas páginas? Exactamente, al menos creemos que va de fondo. Tres, la ley como la verdad de la manifestación. En otras palabras, la negación es momento esencial de lo universal, y ella o la mediación son, por tanto, en lo universal, diferencia universal. Dicha diferencia se expresa en la ley como la imagen constante del fenómeno inestable. El mundo suprasensible es, de este modo, un tranquilo reino de leyes, ciertamente más allá del mundo percibido, ya que este mundo solo presenta la ley a través del constante cambio, pero las leyes se hallan precisamente presentes en él como su tranquila imagen inmediata. El entendimiento trata de buscar algo que se mantenga siempre estable, algo que no esté en mutación, porque en lo sensible todo cambia, todo está en constante movimiento. Las cosas son y dejan de ser, los movimientos se dan, la lucha de fuerzas es constante, pero constante movimiento. Y el entendimiento trata de tener algo quieto, algo estable, algo en lo cual diga con certeza esto es así. Detrás del juego de fuerzas, lo que el entendimiento descubre, no es que lo ponga, sino que lo descubre, hay una ley. Y esa ley es la que trata de mantener quieto lo que está por naturaleza en constante movimiento, porque la ley no cambia. Aquí estamos hablando de momento de la ley de las fuerzas, o la ley de la fuerza, porque hay una lucha de la determinación a la indeterminación y demás, pero la ley siempre se debe de mantener quieta y estable. Y es a donde vamos, es a donde llega el entendimiento, ¿no? Ajá. Algo así. Dos. Ajá. ¿Podrías poner un ejemplo? Un ejemplo, pues, es la ley de la gravedad. Porque nosotros vemos que los objetos caen, y cuando aventamos algo, por decirlo, los experimentos de Galileo con respecto a la Torre de Pisa, que dejaba caer objetos y demás, se da cuenta que detrás de ello hay una ley. O sea, que las cosas no suceden por azar, y que aunque el mundo en sí es un constante movimiento, y que lo sensible no puede pasar el constante movimiento porque nada más está abocado a lo inmediato, el entendimiento debe ir más allá de esa percepción sensible y darse cuenta de que detrás del cambio, detrás de la mutación, hay algo estable. Nosotros queremos certezas, y esa certeza que encuentra el entendimiento con respecto al objeto sensible, pues debe de traducirse en una ley que se mantenga siempre constante y estable. Y entonces en el siguiente ya Hegel nos va a explicar cuál sería esa ley. Ajá, más bien cómo se desarrolla esta dialéctica de las leyes, y cómo también a la larga, aunque termina explicando el mundo, hay como una subversión, porque entonces te creas dos mundos distintos, que es apenas hacia dónde vamos. El mundo sensible que capta tu percepción y demás, y el mundo suprasensible de las leyes inmutables, que aunque es perfecto, es estable y constante, en realidad es poco satisfactorio para la conciencia que habita el mundo, pudiéramos decirlo así. O sea que si estábamos en la fuerza captando que hay algo ahí más allá de lo material, en este apartado lo que descubrimos es que efectivamente lo que vemos son apariencias, pero la conciencia o el entendimiento se dan cuenta de que son apariencias de algo que es suprasensible. Y entonces ahora el nuevo problema que se presenta, digamos la síntesis que se va a volver tesis, ¿sí? Es que eso suprasensible también debe estar sujeto a alguna ley, ¿no? Claro, por decirlo, los metales, ¿no? O sea, yo pongo este anillo y al calor se expande, ¿no? Y con el frío se contrae. Pero una cosa es decir este anillo en concreto, y otra cosa es decir todos los metales. Porque ya estamos diciendo universalmente, y la ley universal trata de subsumir bajo sí todos los casos particulares.
Entonces es una nueva manera de lidiar lo universal y lo particular, que ha sido en buena medida nuestro grave problema. Y que tiene que ver también mucho con la lógica material, ¿no? Claro, porque por ahí supuesto. También, en el cuadro de oposición tenemos esta idea que de lo particular no puedes, o solo puedes inferir lo universal bajo ciertas circunstancias, ¿no? Sí, que algo particular sea verdadero no significa que lo universal lo es. El problema que vamos a subrayar con Hegel es que la lógica clásica siempre trabaja con lo universal hacia lo particular. Pero ¿cómo llegamos a eso universal? Si lo que nosotros percibimos es lo particular. Exacto. Va un poquito por ahí. Interesante. Sí. Hasta ahí lo vamos a dejar esta semana. Short but sweet. Nos escuchamos la próxima semana para continuar leyendo el apartado 2, lo interior, donde leeremos los apartados beta, la ley como diferencia y homonimia, y el apartado gamma, la ley de la pura diferencia, el mundo invertido. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, Spotify, YouTube, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos, recomiéndennos y califíquennos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. ¿Cuál debe de ser? Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.